Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. Durante años, Aatay Ulusoy evitó hablar de su vida privada. Cada vez que los periodistas intentaban tocar el tema, el actor desviaba la conversación con elegancia. Pero, de pronto, ese muro de silencio se derrumbó. En una entrevista televisiva que nadie vio venir, el actor decidió hablar abiertamente sobre su relación con Azal Kaya, su exnovia y compañera de set en la recordada serie El secreto de Feria. Sus declaraciones cayeron como una bomba en la prensa turca y reavivaron una historia de amor que, aunque terminó hace años, nunca dejó de fascinar al público. Cuando el presentador le preguntó por qué aquella relación no había llegado al matrimonio, Aatay respiró profundo antes de responder. Sí, hablamos de casarnos. Incluso elegimos fechas. Pero ella estaba en un momento de ascenso profesional imparable. Tenía miedo de frenar su carrera. Siempre me decía, terminemos este proyecto y lo hablamos, pero los proyectos nunca terminaban. El silencio que siguió fue elocuente. Era la primera vez que el actor, conocido por su discreción, abría su corazón ante las cámaras. Estas palabras desataron una ola de comentarios, teorías y nostalgia. Muchos recordaron los años en que Azal y Aatay formaban la pareja más admirada de la televisión turca. Su química en pantalla traspasaba los límites del guión, y pronto su romance se convirtió en una historia que los fanáticos siguieron con devoción. Sin embargo, como suele ocurrir, la realidad acabó siendo más difícil que la ficción. Yo la amé de verdad, continuó Ulusoy en la entrevista. La respeto muchísimo, pero llega un punto en que el amor no basta. Si dos personas no pueden soñar el mismo sueño, ese sueño se desvanece. La frase recorrió las redes como un eco melancólico. Para muchos fue una confesión de que el actor aún guarda sentimientos por su excompañera. Otros, en cambio, lo interpretaron como una catarsis, una despedida tardía. En cuestión de horas, los titulares inundaron Internet. Aatay Ulusoy todavía piensa en Azal Kaya, la confesión más íntima del año, amor interrumpido por la fama. Mientras tanto, Azal Kaya guardó silencio. Según allegados, la actriz se mostró molesta por la exposición del tema. No me parece correcto hablar de cuestiones tan personales, habría dicho en privado. No obstante, sus palabras, aunque prudentes, no hicieron más que aumentar la curiosidad del público. Fuentes cercanas a Ulusoy afirman que su decisión de hablar no fue impulsiva. Llevaba tiempo reflexionando sobre lo vivido y sentía que al fin, debía cerrar ese capítulo. Estoy feliz por su éxito, le habría confesado a un amigo, pero a veces pienso que si nos hubiéramos encontrado en otro momento, todo habría sido diferente. Esa frase, más que un reproche, sonó como el lamento de alguien que reconoce que el tiempo, y no la falta de amor, fue el verdadero villano de la historia. Durante los años en que estuvieron juntos, Azal y Aatay eran inseparables. Los paparazzi los seguían a cada paso, sus fotografías juntos llenaban las portadas de las revistas. Eran jóvenes, talentosos, y el país entero los veía como la encarnación del amor moderno. Pero mientras la fama de ambos crecía, también lo hacía la distancia entre ellos. Azal comenzó a multiplicar sus proyectos, firmando contratos publicitarios y protagonizando producciones internacionales. Aatay, por su parte, entró en una etapa más introspectiva, dedicándose a nuevos retos y, según se rumoreaba, intentando superar un vacío emocional que no lograba llenar. Una fuente del entorno del actor relató, después de la separación, Aatay se aisló. Viajó, hizo deporte y buscó equilibrio. No hablaba mal de ella, pero se notaba que seguía procesando lo ocurrido. En contraste, Azal canalizó su energía en su carrera.
Su determinación y profesionalismo la convirtieron en una de las actrices más respetadas de su generación. Años más tarde cada uno tomó caminos distintos, pero la sombra de aquel amor persistió. Cada vez que se emitía una repetición de El secreto de Feria, los fans inundaban las redes con nostalgia. Algunos afirmaban ver aún la chispa en sus miradas, otros pedían una nueva colaboración. Incluso hubo quienes soñaban con una reconciliación. Las recientes declaraciones de Ulusoy reavivaron todas esas emociones dormidas. En redes sociales, los comentarios se dividieron. Todavía la ama, se nota en sus palabras, escribió una fan. Azal hizo bien en priorizar su carrera. Una mujer no debe renunciar a sus sueños por amor, opinó otra. La discusión se volvió viral, y durante horas el nombre de ambos fue tendencia. Pero detrás de los titulares sensacionalistas, lo que asoma es una historia profundamente humana, dos jóvenes que se amaron, pero que fueron arrastrados por la velocidad de la vida. Siempre estábamos trabajando, corriendo, cumpliendo compromisos, dijo Atay. Nunca tuvimos tiempo para detenernos y respirar. Esa frase refleja lo que tantas parejas modernas experimentan, la dificultad de sincronizar amor y ambición. Para algunos, estas declaraciones podrían ser el preludio de una posible reconciliación. Sin embargo, quienes conocen bien a ambos coinciden en que hoy su relación pertenece al pasado. Azal está completamente enfocada en su nueva serie junto a Bar Arduk, mientras que Atay prepara un salto internacional con proyectos que lo llevarán a Europa. Aún así, ninguno logra escapar del eco de aquella historia que marcó una época. Un amigo de la actriz comentó que a veces, entre grabaciones, Azal mira escenas antiguas de Feria y se emociona en silencio. Ella no lo dice abiertamente, pero es evidente que fue una etapa importante de su vida, asegura. Y es que hay amores que no se olvidan, aunque se superen. Quedan como cicatrices dulces, como recuerdos que ya no duelen, pero tampoco desaparecen. Desde Keep Up, queremos saber qué opinan ustedes. ¿Creen que el amor entre Azal Kaya y Atay Ulusoy podría renacer con el tiempo? ¿O fue simplemente una historia que debía terminar para que ambos crecieran? Cuéntenos en los comentarios qué piensan, y no olviden suscribirse al canal para seguir de cerca las noticias más emocionantes del mundo del espectáculo turco. Activen la campanita para no perderse ninguna actualización, y si quieren apoyar nuestro trabajo pueden hacerlo uniéndose a la comunidad de Keep Up, donde compartimos contenido exclusivo y detrás de cámaras. Porque al final esta historia no es solo la de dos actores, es la de miles de personas que alguna vez tuvieron que elegir entre el amor y los sueños. Y tal vez eso explica por qué las palabras de Atay Ulusoy nos tocaron tanto. No eran simples declaraciones, sino la confesión de un hombre que al mirar atrás, entendió que algunos amores no fracasan, simplemente se transforman. Azal y Atay marcaron una generación, demostrando que la química entre dos personas puede trascender la pantalla, incluso cuando el guión ya ha terminado. Quizá el destino los separó, pero su historia, como toda buena historia de amor, sigue viva en la memoria de quienes alguna vez creyeron en ellos. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.